Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a esta última sesión de nuestro Business Week 2025. La mañana de hoy nos acompañan Aneuris de los Santos, socio regional de transformación para la línea de Assurance en PwC Interaméricas, y Rommel Castellanos, socio de auditoría en PwC Honduras. Sean todos bienvenidos y los dejo con la presentación. Hola a todos, muy buenos días. Es un verdadero placer estar acompañándolos a ustedes en esta mañana, donde vamos a hablar de un tema bastante interesante relacionado con la auditoría y el impacto que todo este cambio, todo este proceso que está sufriendo el modo de hacer negocios en la actualidad, está impactando en las organizaciones, en las empresas, y aparte, obviamente, pues también afecta en la forma en que nosotros hacemos este proceso de auditoría. Antes de continuar, les queremos pedir de favor que cierren otras aplicaciones que ustedes tengan, activar la pantalla completa para que puedan ver perfectamente la presentación. También, si quieren una mejor calidad de audio, pues el uso de los auriculares es recomendable. Si tienen preguntas, va a estar abierto en todo momento para que ustedes puedan hacer preguntas, pero esas se van a trasladar hasta el final de la presentación, ¿verdad? Se van a hacer hasta el final de la presentación. Tomen nota y luego vamos a responderles sus inquietudes. También les sugerimos que esta sesión está siendo grabada y será publicada próximamente en nuestro sitio oficial de PwC, por si en algún momento quieren repasar algunos de los temas que hablamos durante esta presentación. Muy bien, entonces el tema de hoy, ¿cuál es? Auditoría en la era de la innovación. Y cuando hablamos innovación, eso nos trae a la mente todo lo que está cambiando en el mundo, en la forma de hacer negocios, en la forma de que las empresas están enfrentando nuevos retos. Y para eso hay una agenda que hemos preparado donde vamos a discutir el porqué de la necesidad de que la auditoría requiera evolucionar, por qué se tiene que hacer ese cambio. Vamos a hablar de algunos de estos tópicos que les estoy mencionando al inicio. Luego vamos a ver qué está haciendo PwC para enfrentar esos cambios, para enfrentar esos retos, y cuál es la propuesta de PwC ante esos retos que se están viviendo. Luego tocaremos un tópico sobre el uso de la inteligencia artificial en la auditoría. Como todos sabemos, la inteligencia artificial llegó para quedarse y entonces hay que también adaptarnos a ese nuevo entorno, y vamos a hablar un poco de lo que está haciendo PwC con relación a la inteligencia artificial. Y luego cerraremos hablando un poco sobre el auditor del futuro. Ok, bueno, ahora ya no me estoy volviendo tan normativo propiamente, tengo que tener habilidades diferentes, tengo que tener conocimientos diferentes, y ese tema lo vamos a tratar en la sección número 4 cuando hablemos del upskilling del auditor del futuro. Bien, entonces, para comenzar este conversatorio, yo quisiera responder esa pregunta: ¿por qué la auditoría debe evolucionar? ¿Qué es lo que está pasando que me obliga como auditor, como firma de auditoría, a tener que hacer cambios en la forma en la que he venido manejando esto? Pues la respuesta realmente es simple, ¿verdad? La forma de auditar debe cambiar porque el entorno que se audita, o sea, eso que nosotros hacemos, esa revisión que nosotros hacemos, ya cambió. No es lo mismo cómo hacían negocios hace 5 años a cómo se están haciendo ahora. Y más aún, no es lo mismo como los estamos haciendo en este momento a como los vamos a tener que hacer próximamente. Entonces, bajo ese esquema, las empresas en la actualidad están enfrentando una creciente presión por adaptarse a ese nuevo entorno. Pero, ¿qué elementos son los que están impulsando ese entorno? ¿De qué cosas estamos hablando? Bueno, hay algunos aspectos, vamos a tocar los principales. El primero, mayor complejidad regulatoria. Si ustedes observan, en estos tiempos, en los últimos años, han surgido una serie de nuevas regulaciones, no necesariamente todas desde el punto de vista financiero, sino también hay aspectos no financieros que están obligando a las empresas a cambiar.
¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, si hablamos desde el punto de vista financiero, sabemos los nuevos cambios que está pidiendo la NIF 18, que viene a cambiar la forma en la que hacemos negocio, en la que presentamos la información financiera de nuestro negocio, y especialmente incluye ahora la obligación de incluir, valga la redundancia, medidas de desempeño de la administración, que esas cosas no estaban antes. Un estado financiero no cumplía con una normativa el presentar información como el EBITDA, como todo ese tipo de datos adicionales que son más administrativos. Con la nueva NIF 18, estos cambios ahora van a tener que adaptarse a los estados financieros y ahora son obligatorios incluirlos en los estados financieros. Va a ser información no financiera, pero que la administración está obligada a cumplir con una serie de regulaciones, y hay un montón de temas que tienen que cumplir con respecto a esas medidas de desempeño. Otro de los temas regulatorios es el lavado de activos. Vemos cómo a nivel mundial hacer una transacción en estos momentos resulta bastante complejo por el tema de que hay que llenar tanta información. El hacer una simple compra de un producto, ahora hay que llenar una serie de datos, ¿verdad? Para que la empresa quede registrada, presentar escrituras, presentar un montón de información, porque todo el mundo está pegándose a las nuevas regulaciones de lavado de activos. Tenemos también las regulaciones de conozca a su cliente, otra en serie de información donde las empresas tienen que recopilar información de todos sus clientes, de todos sus proveedores, para poder demostrar que está cumpliendo con todas las reglas y regulaciones y que está asegurando la confianza para el usuario de cualquier información de esa empresa, de que cumple y que son negocios lícitos. Ahora, con esto del uso de la inteligencia artificial, pues también tenemos marcos de gestión sobre el uso y la gestión de la IA, ¿verdad? También tenemos que estar evaluando temas de la IA, y las empresas que están enfocadas al uso de esta tecnología, pues también tienen normas que cumplir. Y otro tópico importante, las nuevas normas de sostenibilidad. Recuerden que financieramente para las empresas salió una norma de sostenibilidad, la NIF S1 y S2, las cuales pues ya entraron en vigencia a nivel mundial. Sin embargo, quedó la discrecionalidad para los países de poderla adoptar en sus industrias, ¿verdad? A nivel local, pero para las empresas reguladas sí es obligatorio el uso de esta normativa, y entonces tienen que dar una serie de datos que anteriormente no se incluían en un estado financiero, porque eso es una parte complementaria de los nuevos estados financieros. Por ejemplo, en Honduras, habrá que evaluar en otros países. En Honduras, que es donde yo radico, estas normativas entran en vigencia a partir del año 2028 para todas las empresas consideradas grandes contribuyentes y también para aquellas entidades que son supervisadas. Entonces, bajo ese esquema, vemos que ahí tenemos una necesidad de tener que hacer nuevos procedimientos de auditoría, nuevas evaluaciones, porque eso va a formar parte de un juego de estados financieros y habrá que validar todas esas divulgaciones que va a hacer la administración en materia de sostenibilidad. Otro de los puntos, y creo que para mí es uno de los más importantes, es el tema del volumen de datos y las transacciones que están manejando las empresas. Si ustedes observan, hemos cambiado a una nueva era de la digitalización masiva, ¿verdad? Las empresas ahora todo lo hacen en línea, y eso ha generado una cantidad de datos que se tienen que administrar en los servidores de las empresas, y que ellos tienen que encontrar formas de poder proteger, de poder validar esa información y a la vez cómo reportar esa información a terceros, producto de toda esa gran cantidad de datos que está generando. Entonces, esto ha metido mucha presión en las empresas porque ha obligado a que tengan que avanzar esos sistemas de información, a adaptar en una serie de herramientas nuevas que probablemente antes no utilizaba para poder manejar estos datos. Y aparte tiene cierta ventaja porque ahora tiene la opción de poder generar información en tiempo real, cosa que antes era un poco más compleja porque había que esperar que se procesaran un montón de transacciones, de que se registraran las partidas manualmente, que se hicieran una serie de datos para poder tener información final. Esto conlleva también a otros retos. Por ejemplo, hace que surjan nuevas fuentes de evidencia.
Si ustedes recuerdan, anteriormente todo era en papel físico. Por ejemplo, una requisición de inventarios, alguien tenía que llenarlo, había un talonario, alguien tenía que llenar esa requisición, tenía que ir firmada por la persona que lo hace, después tenía que ser firmado por el representante o el gerente del área, luego tenía que tener la firma de la persona que recibía, que entregaba ese producto y la persona que lo recibía. Todo eso quedaba en evidencia en una requisición. Ahora todo eso se hace digital por medio de la herramienta. Alguien sube un proceso de requisición, alguien lo aprueba, alguien lo recibe y eso lo que va dejando apenas son logs y van quedando rastreos electrónicos de esas aprobaciones. Eso está sucediendo, por ejemplo, con un simple pago. Antes habían cheques, había que emitir firmas mancomunadas, había que tener controles de quién revisaba, quién aprobaba. Y ahora todo se hace por medio de transferencias. Raro el cheque que se emite en la actualidad. Todo el mundo hace transferencias bancarias. Y entonces eso ha generado nueva fuente de evidencia para poder validar las transacciones. Y eso para el auditor es un reto, como para la empresa, tener las garantías de que realmente puede proteger ese nivel de autorización de la forma correcta. Todo esto ha llevado a una complejidad tecnológica a las organizaciones, al extremo que han tenido que recurrir a nuevos sistemas de información. Esto ha generado riesgos de ciberseguridad que probablemente antes no estaba expuesta a eso. Ha tenido que validar o lidiar con el tema de protección y privacidad de datos, que son cosas que probablemente no eran sus preocupaciones hace algunos años y que ahora son parte del día a día. Bueno, hablábamos anteriormente el uso de la inteligencia artificial. Obviamente, muchas empresas están haciendo uso de esta herramienta por los beneficios que genera y entonces, obviamente, hay que tener cuidado con el tipo de información que genera, las revisiones, las verificaciones que hay que hacer, porque todavía pues, no hay podríamos decir, un informe técnicamente correcto, ¿verdad? Siempre necesita la intervención humana para poder interpretar esa información, para poder analizar esos datos, para poder validar fuentes de información y cosas como esas. También nuevos modelos de negocio. Las empresas han cambiado drásticamente su forma de operar. Antes, pensar en una compra en línea era impensado, ¿verdad? Luego aparece Amazon con su estrategia de venta y ha hecho que el mundo cambie. Ahora las empresas, usted puede hacer pedidos hasta de supermercado en línea y le van a dejar el producto a su casa. Entonces todo eso abre una serie de datos que están manejando las empresas que se vuelve un entorno bastante complejo. Y para finalizar, otro de los elementos claves en todo este proceso habla de la demanda de resultados rápidos y confiables que tienen los grupos de interés. Ahora los reguladores están exigiendo información más rápida, están exigiendo información periódica, ahora trimestral, semestral, dependiendo del tipo de regulación que tenga. Y eso mete mucha presión en las entidades porque tiene que estar lista para generar información de forma rápida y obviamente tiene que hacer uso de los software para poder hacer frente a todo esto. Y resulta ser que Price ya lo había identificado todos estos cambios. Estudios recientes de PwC confirman que esos desafíos realmente están transformando la forma en que operan las organizaciones en Honduras y los líderes de esas organizaciones han notado eso y se han estresado con eso. Y eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en la última encuesta global de cumplimiento de PwC en su versión 2025, indicó que el 76% de los líderes empresariales cree que las nuevas normativas que están saliendo, como por ejemplo una de sostenibilidad, va a obligar a la alta dirección a integrar esta información en sus modelos de negocio, en sus decisiones estratégicas. Y eso va a representar que ellos tengan una carga operativa más compleja, ¿verdad? Porque es más información que analizar, más información que revisar y exige reinventar sus modelos operativos, generándoles también presiones de costos crecientes. Siempre con el mismo tema, pero hablando de cumplimiento de regulaciones, el 59% de los encuestados en esta misma encuesta indicaba que la calidad y disponibilidad de los datos es el principal obstáculo para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias. Un 59% de los encuestados manifiesta esa preocupación porque dice mi empresa no está lista todavía
para poder administrar toda esa serie de información, porque no contamos con estructuras internas robustas para gestionar este volumen de información. Adicional a eso, tenemos que la encuesta global de auditoría interna realizada por PwC revela que el 77% de los líderes de auditoría interna consideran prioritario anticiparse a los riesgos emergentes. Con esto de las nuevas tecnologías, pues obviamente han identificado riesgos como les decía anteriormente, de ciberseguridad, de protección de datos, y entonces ellos están obligados a buscar formas, mecanismos de poder anticiparse, o sea que también ya es una preocupación de auditoría interna. Y el 61% de los líderes empresariales espera que la auditoría contribuya a la estrategia, a la innovación y a la resiliencia de su negocio, permitiéndole que a los auditores que deben de buscar habilidades adicionales, ser multidisciplinarios, tener una visión completa de negocio, una capacidad para poder evaluar las decisiones claves que realiza la administración. Eso quiere decir entonces que realmente esto está viniendo para cambiar. Si lo vemos en esta gráfica, aquí lo que queremos mostrarles es cómo ha venido evolucionando esto, hacia dónde vamos. Yo hacía el comentario localmente, así con unos compañeros de trabajo, que es increíble cómo, digamos, nosotros que hemos estado por varios años ya en la firma PwC, hemos experimentado tantos cambios de herramientas, de software, de nuevas formas de documentar nuestra auditoría, de hacer nuestros procedimientos, y hemos venido cuando yo entré, por ejemplo, utilizábamos lápices de colores, íbamos marcando cosas y con eso íbamos avanzando en las auditorías, marcando con algo rojo, lo rojo significaba esto, una flechita significaba lo otro. En la actualidad todo eso ha ido cambiando. Luego pasamos a la era del Excel, donde empezamos a meter macros, empezamos a meter tablas pivot y hacer un rastreo de las fórmulas que utilizábamos, a el mundo actual, donde ya trabajamos prácticamente con dashboard muy agradables a la vista, información en tiempo real, lo que me permite tener una visión más clara de la información que yo puedo estar analizando. Muy bien, esto, como les decía yo, también genera una presión desde el punto de vista empresarial. Ellos tienen su propia expectativa. Los inversionistas y la clase empresarial tienen prioridades y expectativas sobre lo que va a ser el trabajo del auditor o lo que esperan del auditor con estos cambios. Y eso está basado en dos pilares importantes, calidad y valor. Ellos quieren que nosotros le garanticemos la calidad del trabajo que vamos a hacer y que aparte de eso le demos valor. Valor no necesariamente monetario, sino valor dándole recomendaciones apropiadas, que nos enfoquemos en los riesgos importantes, que nos enfoquemos en los temas del negocio como tal, ¿verdad? Y eso, pues, tiene 4 tendencias. Prácticamente hablar de experiencia y juicio. Ellos están requiriendo auditores con experiencia en temas complejos, como por ejemplo, que sepan de criptomonedas, que sepan de temas de ESG, ¿verdad? Que vayan aprendiendo sobre esas nuevas habilidades que es hacia donde se está orientando el mercado. También quieren enfoques integrados, donde ahora, como les explicaba anteriormente, hay informes que son que van a tratar el tema de desempeño financiero, el estado financiero como tal, pero también incluye elementos no financieros, como los temas de sostenibilidad, los temas de las normativas que le hablaba anteriormente de las métricas de la administración que pide la nueva NIS 18. Bueno, con inteligencia artificial, los empresarios, los accionistas, los grupos de interés esperan que ahora se entregue una auditoría con mejor calidad y con un valor que impulse la productividad de los negocios. Y también a nivel de grupos de interés y reguladores, pues existe mayor demanda y confianza en poder avanzar en este proceso. Entonces, ¿qué está haciendo PwC en respuesta de eso? Bueno, la verdad es que la firma, desde sus inicios, desde su fundación, allá por mediados del siglo XIX, pues la práctica de auditoría ha estado en una constante evolución. Y yo creo que cualquiera que haya estado en la firma puede dar fe de eso, de que hoy estamos haciendo una prueba de una manera X y cuando ya usted domina toda esa herramienta,
aparece una nueva forma de hacerlo más eficiente, más rápido, y eso le va permitiendo a usted que se mantenga a la vanguardia de tecnología, pero que le demuestra que la firma está haciendo una alta inversión en tecnología de próxima generación que le permitan alinearse, adaptarse a todos estos cambios en su proceso de transformación. Eso ha generado que la firma se haya ganado a nivel global mucha confianza y mucho respeto en temas de innovación, ¿verdad? Y esas innovaciones, esas herramientas tecnológicas han sido galardonadas en algunas ocasiones porque ofrecen a nuestros clientes una calidad en la que ellos pueden confiar. Siempre en ese mismo enfoque, pues les puedo decir que PwC está evaluando lo nuevo, lo que viene, porque ya dice, bueno, ok, yo me he ido adaptando hasta el día de hoy, pero es lo que tengo el día de hoy ya no me está sirviendo para lo que viene mañana. Entonces, está avanzando siempre en ese proceso. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la visión de Price para la auditoría del futuro está impulsada por su experiencia, todos los años, su trayectoria, su manual de guía de auditoría y su dedicación a escuchar a los grupos de interés, a los usuarios internos. ¿Qué es la nueva propuesta? PwC le ha puesto a su nueva propuesta Next Generation Audit. Es una herramienta que va a venir a integrar todo lo que PwC tiene en una sola plataforma que permita que todo esté integrado, que todo esté optimizado y que se pueda estandarizar independientemente del país donde esté, independientemente de la compañía en la que esté, va a utilizar las mismas herramientas que le van a permitir satisfacer esas necesidades actuales y de la evolución, porque esas mismas herramientas se prestan para cambios futuros. Está construida en sincronía con Microsoft. Hay una alianza de PwC con Microsoft para poder potenciar todas estas herramientas, todo el conocimiento tecnológico que tienen ellos, aunado a todo el conocimiento de metodología de auditoría que tiene PwC, está ayudando a poder tener esas nuevas herramientas de vanguardia, las cuales, como ustedes saben, en la actualidad la auditoría está compuesta por miles de tareas individuales y cientos de solicitudes de datos entre el PwC y el cliente. Y lo que buscamos ahora es modernizar todo este proceso, eliminar esas complejidades para ofrecer una visión más integrada de nuestra auditoría. En esta slide, lo que queremos mostrar es que esa nueva visión que tiene la firma, que la considera una visión audaz hacia el futuro, está liderada por personas, porque independientemente que tengamos información basada en datos e impulsada por la tecnología, siempre va a estar liderada por personas. La decisión final la tiene la persona que va a recibir toda esa información. Y todo va a arrancar con datos, las cuales se está proyectando que se van a utilizar sin interrupciones, es decir, la información la vamos a extraer nosotros directamente de los sistemas del cliente, de los servidores del cliente, claro, obviamente con todos los niveles de seguridad que eso requiere y con los acuerdos y permisos previos de la administración, pero la idea es evitar estarle pidiendo información a los clientes sobre los datos. Necesito un reporte de esto, prepáreme un detalle de esto, muéstreme todos los movimientos de journal de tal transacción. Nosotros directamente extraeremos esa información, lo que nos va a permitir obtener resultados en tiempo real y con el uso de tecnologías de vanguardia. También los análisis y el procesamiento de esa información va a estar impulsada por inteligencia artificial, lo que nos va a permitir que eso se pueda adaptar a cualquier organización sin importar su tamaño o complejidad o giro de negocio. También nos va a ayudar a identificar riesgos de manera temprana y permitirá reducir al nivel más mínimo las sorpresas al final del proceso de auditoría. El último día de la auditoría aparecimos con una serie de hallazgos que el cliente no sabía, pues ahora eso se está buscando evitar. Bueno, el mercado realmente tiene un problema con todos estos antecedentes que les estoy dando y la propuesta de PwC se llama Next Generation Audit, que prácticamente tiene algunas características importantes porque va a combinar la excelencia en auditoría de PwC con nuestras plataformas, con nuestras herramientas y enfocado o integrado a Aura, que es nuestra herramienta principal para hacer todas nuestras auditorías. Simplificará la forma en la que trabajamos, ¿verdad?
vamos a tener una experiencia integral desde la extracción de datos hasta el análisis de perspectivas, porque nos va a dar mucha información. Durante ese proceso se va a garantizar la calidad de la información que vamos a sacar, porque nosotros directamente la vamos a extraer. Esas herramientas que vamos a utilizar cumple con todo el programa de metodologías de PwC, y eso nos va a permitir avanzar en cuanto a temas de calidad para nuestros clientes. También para nuestros clientes va a tener algunos beneficios, porque va a haber un mejor flujo de información, reduciendo la cantidad de carga de auditoría. Ya no vamos a estar pidiéndole tantos reportes a la administración, porque perfectamente nosotros los vamos a poder sacar de su sistema, y lo que podemos ir a hacer es hacer consultas y probablemente solicitar alguna evidencia de soporte en los casos que esa evidencia no se genere de forma electrónica. Obviamente con conexiones seguras, ¿verdad?, entre los datos del cliente y el equipo de PwC. Va a haber una colaboración más profunda entre ambas vías, y los clientes van a estar seguros de que vamos a aplicar herramientas globales, es decir, la firma, todo lo que haga para todos los países en Honduras también se van a poder aplicar. Esto va a permitir que sean auditorías más eficientes y que va a mejorar significativamente el flujo de los negocios. Para comentarles un poquito, así brevemente, darles una explicación rápida de algunas de las herramientas que vienen. Tenemos una analítica predictiva para ingresos. ¿Qué es lo que busca? Esta va a estar basada en inteligencia artificial, que va a hacer un aprendizaje automático del comportamiento de los datos y va a aplicar estadísticas avanzadas, lo que nos va a permitir tener un análisis de datos más predictivos. Nos va a permitir una mejor comprensión del negocio, nos va a permitir analizar toda la población de ingresos, independientemente si la quiero ver por ruta, si la quiero ver por vendedor, si la quiero ver por producto, por día de venta. Como yo la quiera ver, me va a ser capaz de podérmela generar esa información, y me va a dar perspectivas de cuáles deberían de ser los resultados esperados de acuerdo con esos antecedentes y de acuerdo con todo el aprendizaje que ha tenido con respecto a eso. Y esa información va a ser evidencia suficiente para nuestras pruebas, por ejemplo, de sustantivas con relación a los ingresos del año. Nos va a hacer análisis todavía más profundos y más enfocados, reduciendo también la carga para los equipos de auditoría, que ya no van a tener que estar montando toda esa información en hojas de Excel, sino que él directamente extrayendo la información y con pruebas estadísticas nos va a dar información que nos permitirá poder enfocarnos en el análisis de los resultados y en la generación de identificación de riesgos. Otra de las nuevas herramientas es la analítica de riesgos y estrategia, que es una de las herramientas que van a ser vitales para la identificación de riesgos al inicio, cuando estemos haciendo la planificación, porque va a utilizar información basada en todos los datos de todas las cuentas del cliente, y me va a permitir tener una mejor comprensión del proceso del negocio, de los riesgos que se están enfrentando. Me va a dar muchos datos que me van a permitir a mí poder identificar cuáles son los riesgos relevantes a nivel de aserción, a nivel de FSLI, a nivel de una población, ¿verdad? Lo que va a facilitar enfocarme a buscar procedimientos de auditoría que me permitan mitigar esos riesgos, y una mejor visualización de métricas y flujos de datos, porque volvemos al tema, en vez de tener hojas de Excel, ahora voy a tener dashboards que me van a dar toda esa información, permitiéndome conversaciones más ágiles con el cliente. En temas de captación de datos, yo quisiera aquí pedir la participación de nuestro socio de transformación, Aneuris, quien está ubicado en República Dominicana, para que me explique cómo va a funcionar este tema de la extracción de datos, y podamos hablar un poco también sobre inteligencia artificial y sobre el tema del upskilling, esas nuevas herramientas que necesita el nuevo auditor del futuro. Aneuris, cuéntanos un poco. Hola, Rommel, ¿me escuchas? Aneuris, cuéntanos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Rommel. Mira, para hablar de extracción, y siempre que hablamos de innovación, es inevitable pensar en el pasado, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos antes?
Yo recuerdo cuando inicié en la firma, no hace mucho, hace solo 24 añitos. Para mí es como si fuese ayer, ¿no? Pero para algunos, muchos de los que están conectados probablemente no habían nacido. En ese momento, cuando se hacía una lista de requerimientos al cliente, se iba manual, una lista, asegurarse de que todo estábamos completos en cuanto a ese listado de requerimientos. Se entregaba personal. Luego pasamos al email, hacíamos las listas, las entregábamos por email. Posteriormente pasamos a herramientas como Connect, en nuestro caso, donde se sube la información, automáticamente le llega al cliente, el cliente responde por esa misma vía y se llevan dashboards que llevan inclusive estadísticas de cuánto tiempo se tarda el cliente, cuánto tiempo nos tardamos nosotros. Y estamos pasando ahora a un estadio nuevo, a lo que es la verdadera innovación con las herramientas de extracción de datos. ¿Qué significa esto de una manera muy sencilla? Si miramos este slide, en la parte izquierda de su pantalla, verán todo lo que es la información que normalmente solicitamos del cliente. El General Ledger, los Sublayers, transaccional, otro tipo de data, etcétera. La extracción de datos consiste en crear una conexión directa a los sistemas del cliente, entre nuestros sistemas y los sistemas del cliente, de manera de que la información viaje de una manera transparente, totalmente segura, y esto recaiga en nuestro sistema y pueda ser procesado. ¿Cómo va a operar esto en el futuro? Esto va a operar de una manera que definitivamente beneficiará muchísimo la eficiencia, tanto en el lado nuestro como en el lado del cliente. ¿Por qué? Porque todos los datos, o la gran mayoría de los datos que yo necesito para generar mi auditoría, para producir mi auditoría, los voy a tener automáticamente. Y les pongo un ejemplo. Me conecto al sistema, tomo la balanza de comprobación, por ejemplo. Nuestra herramienta inteligente de auditoría será capaz de determinar la materialidad. Determina la materialidad en base a la industria, en base a si es un cliente recurrente, en base al historial de riesgo, etcétera. Es decir, que con ciertos datos que ya va a incluir la herramienta, que son supervisados obviamente por el equipo de auditoría, la herramienta te calcula la materialidad. Pero también, como a través de esta herramienta de extracción hemos obtenido los auxiliares, por ejemplo, los auxiliares de cuentas por cobrar, y el sistema automáticamente sabe qué tipo de procedimientos de confirmación, por ejemplo, puede realizar para ese tipo de cuentas. Y me va a decir, bueno, en base a tu materialidad, el enfoque que más aplica es prueba dirigida más un sampling. Y salen tantas cartas. Perfectísimo. Todo esto, de nuevo, y quiero ser repetitivo y si no lo digo, por favor lo tienen muy pendiente, todo esto supervisado por los humanos. ¿Está bien? Entonces el sistema determina esas cartas, las va a preparar porque PwC también tiene una herramienta que se llama PwC Confirmation. Va a preparar las cartas con los datos que ya han sido confirmados, los datos de contactos que ya han sido confirmados con nuestro cliente de auditoría. El sistema prepara las cartas, las envía, hace seguimiento, recibe la respuesta, procesa, si hay diferencia, las aborda con el equipo las debe disponer. Y eso es una forma de auditoría que está prácticamente hecha con una supervisión humana intensiva, pero con una manualidad muy baja. Es decir, un proceso que antes requería que el cliente recibiera la lista de requerimientos, entregara los auxiliares, preparara las cartas, las ensobraba, en su momento había que preparar en un sobrecito, enviar las cartas, todo eso desaparece y ahora la mayoría de la auditoría se hará de esa forma. En eso consiste la herramienta de extracción. Eso es parte de la visión de PwC, una visión muy avanzada, muy vanguardista, pero debemos admitir que no se llega allí de la noche a la mañana.
existen bastantes retos que se han ido sorteando en el camino. ¿Cuáles son algunos de esos retos? Por ejemplo, no todos los sistemas hablan de la misma forma, por decirlo de alguna manera. No todos los sistemas interactúan de la misma forma. Y es por eso que, en principio, cuando salen estas herramientas, solo pueden operar con algunos de los ERPs más conocidos, SAP, E.D. Edwards, etc. Luego la firma invierte en otro tipo de tecnologías, ahora más reciente Data Pro, por ejemplo, que permite para todos esos sistemas o para la mayoría de esos sistemas que no eran capaces de hablar con nuestras herramientas, hay un proceso de conversión de data, de adecuación de esa data, de forma que ahora sí puedan conversar los dos sistemas y cada vez sea más extensivo el uso de la extracción de datos para el procesamiento y análisis en la auditoría. Es decir, que en eso consiste todo lo relacionado a extracción. Como yo les decía, no se llega allí de la noche a la mañana. El Next Generation Audit, que es la gran apuesta de PwC en términos de transformación de la auditoría, es un viaje que empezó hace mucho tiempo, es un viaje que ha requerido mucha inversión de recursos, no solo económicos. De los recursos económicos seguramente ustedes están enterados porque con cierta regularidad la firma y las firmas en general informan acerca de las inversiones que están haciendo. Todo esto que ven aquí, esta línea de tiempo, muestra las herramientas o algunas de las herramientas que PwC ha ido poniendo a disposición de sus auditores con la finalidad de que sean auditorías mucho más efectivas, mucho más eficientes y auditorías donde el cliente pueda dedicar mayor tiempo a su negocio, a crear valor y no tanto a atender listas, a hacer análisis para el auditor, etc. Es decir, que en eso consiste. Aquí hay un montón de herramientas, le puedo mencionar algunos. Por ejemplo, DocumentBot es una herramienta para la creación automática de muchos de los templates o de los documentos que nosotros generamos. Por ejemplo, opiniones, cartas contratos, cartas de representación, instrucciones cuando hay auditorías globales, etcétera. Para eso sirve esa herramienta. El Assisted Disclosure Checking, por ejemplo, es una herramienta que ha salido muy recientemente donde para la revisión de estados financieros, esta herramienta va a funcionar de la siguiente manera o está funcionando de la siguiente manera. Usted carga el estado financiero de la herramienta y por cada línea del estado financiero, la herramienta se va a asegurar de que las divulgaciones que usted tiene están acorde al requerimiento de la norma. Es una maravilla y todo esto asistido por inteligencia artificial. Es decir que estamos llegando a un nivel donde realmente se requiere que el auditor sea mucho más analítico, sea mucho más crítico en el análisis de la información que producen la inteligencia artificial. No voy a dedicar mucho tiempo en cada una de estas herramientas, pero sí lo que quiero es conectar la idea anterior de cuál es la visión en la que nos servimos directamente de los clientes y el NGA prácticamente avanza la auditoría de manera automática, esa conexión entre eso y todo el camino que hay que recorrer para llegar a esa visión. Ok. Siendo así, entonces vamos a seguir conversando acerca del uso de la inteligencia artificial en la auditoría. Y más datos, ¿no? En la encuesta 28, que salió ahora en 2025, más de la mitad de los CEOs indicó que la inteligencia artificial generativa ha generado eficiencias en la forma en que los trabajadores ejecutan y que además ha impactado en un 32 y 34% los ingresos y la rentabilidad. Es decir, la inteligencia artificial no es un mito, es una realidad que ya está generando resultados. Y como decía Romer, ¿no? Ante esa realidad, la firma no se puede quedar de brazos cruzados
y no se ha quedado. Está bien. Ahora bien, hablando un poquito más en qué consiste ese Next Generation Audit, es la alianza con Microsoft, donde actualmente disponemos de toda la suite de Microsoft, de todos los chats, bots de Microsoft, junto con herramientas diseñadas exclusivamente para PwC. Por ejemplo, ustedes saben que un riesgo es que con la inteligencia artificial, uno de los riesgos es que información que usted sube, información que ya el sistema dispone para seguir creando contenido, seguir ganando inteligencia, etc. Allí PwC no puede colocar información que sea confidencial. Entonces, para eso se ha desarrollado un chat PwC, donde nuestros equipos pueden de manera segura incluir información para analizar, para crear insight. Necesito un ejemplo de divulgación de contratos de arrendamiento. El sistema te la da. Estoy analizando un estimado significativo sobre deterioro. Estos son los inputs. Dame tu insight. La herramienta te lo da. Entonces, ¿en qué consiste? Esa alianza lo que busca es transformar y analizar datos, como hemos hablado, aplicar análisis predictivos, como el ejemplo que mencionó Rommel, automatizar procesos simples y complejos, la detección más rápida de anomalías, identificación de riesgos, coordinación global más sencilla, y de eso voy a hablar en un momento, y controles de calidad digitales mucho más simples. Es decir, yo creo que esto se cuenta solo, ¿no? Al final lo que buscamos es mayor eficiencia, tanto para la firma como para los clientes, y así poder seguir evolucionando. ¿Cómo se manifiesta en ciertos aspectos este tema de la inteligencia artificial? Por ejemplo, si algunos aquí son auditores, habrán notado que hace unos meses, un año, 2 años, se modificó la norma relacionada a auditorías de grupo, por ejemplo. Esta norma ahora pone mayor énfasis en el rol que tiene el auditor del grupo sobre los componentes. Ahora pasa a ser un responsable más, ¿no? Entonces, un ejemplo es cómo la arquitectura de esta nueva Next Generation Audit va a permitir un mayor control, un mayor monitoreo desde el auditor del grupo hacia cada uno de los componentes. Va a mejorar el tema de la extracción de datos para analizar poblaciones completas. Como ahora podemos acceder al 100% de los datos del cliente, podemos analizar poblaciones completas, detectar anomalías, identificar riesgos y, por supuesto, hacer benchmarking y generar mayor insight. En eso consiste. Ahora bien, ¿cómo llegan las personas? ¿Cómo interactúan las personas con el NGA y con la inteligencia artificial? Es algo sumamente importante porque lo que decía Rommel, no es solo las herramientas, están las personas que son las que van a lidiar con la herramienta. En el caso de PwC, nosotros estamos haciendo una gran inversión en crear las competencias, en mejorar las competencias de nuestro personal para que puedan interactuar de una manera responsable y de una manera ética con la inteligencia artificial. ¿Por qué hacemos esto? Por muchas razones, pero una de ellas es que no necesariamente todo el que llega de una universidad a las puertas de la firma ha tenido la exposición suficiente como para lidiar con estas y otras herramientas que tenemos. Debemos hacer un upskill, hacer mucho entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, estableciendo una estrategia que incluye políticas, reglas de uso de la inteligencia artificial, teniendo un equipo dedicado. Tenemos un equipo de innovación que opera regionalmente y se dedica a eso. Tenemos un hub donde están depositadas, donde están publicadas todas las herramientas, reglas de uso, todo lo relacionado a esta importante materia. Tenemos un programa de aprendizaje donde son requeridos para todos, desde asociados hasta los socios, sesiones
periódicas como Bite Size, cafés digitales que hacemos con alguna frecuencia donde queremos mostrar algunas capacidades de los sistemas de manera que las personas cada vez estén mejor informadas, Q&A, etcétera. Tenemos certificaciones y acreditaciones como los badge. Tenemos un centro, se llama Growth Center, es toda una biblioteca con todos los entrenamientos del mundo que se puedan imaginar. Tenemos una función de Learning and Education que dentro de su programa incluye obviamente temas como estos, microcredenciales y el Sky Hive. Es decir, PwC tiene una estrategia bastante robusta, bastante integral en todo lo que tiene que ver con las acreditaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Porque hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de la tecnología. Riesgos de uso, de que las personas no lo usen de la manera correcta. Riesgos legales y de incumplimiento. Riesgos en el proceso. Riesgo de que el sistema o la infraestructura no funcione apropiadamente. Riesgo de que el modelo no esté bien entrenado, no tenga los insumos apropiados y por lo tanto no genere los resultados que se esperan. Y riesgo en los datos. Algunos de ustedes habrán visto una noticia reciente de una firma que se vio obligada a devolver parte del honorario en un servicio que había ofrecido. ¿Por qué? Porque se demostró que el trabajo lo hizo la inteligencia artificial y contenía errores. Es decir, ahí se manifestaron un montón de estos riesgos que estamos viendo aquí. Y es por eso que PwC invierte tanto en asegurarse de que nuestro uso de la inteligencia artificial es responsable y es ético. Y aquí los dejo con esta frase, ¿no? Inteligencia artificial responsable es nuestra metodología diseñada para asegurar el uso confiable y ético de la inteligencia artificial. Aunque siempre ha sido importante, su relevancia se ha vuelto crucial en la era actual de la IA generativa. Esto es fundamental porque la inteligencia artificial no necesariamente va a reemplazar a un asociado, pero sí va a requerir que ese asociado, ese senior, esté mejor entrenado como para poder revisar y supervisar el output que está generando la máquina. Y seguramente ustedes han visto que firmas como PwC han ido cambiando un poco la forma en que recluta para que las personas que entran tengan y se preparen dentro de la firma para eso, para tener esas capacidades de supervisión. Así que con eso concluyo mi parte. Estamos abiertos a preguntas. Aquí están nuestros contactos de Rommel y mi persona. Estamos para servirle y queremos darle mucho las gracias por la participación en el día de hoy y durante toda la semana del Business Week. Realmente ha sido una participación masiva, lo cual agradecemos. Y les recordamos que el material estará disponible en nuestras redes en muy corto tiempo. Así que le paso la palabra a Nacho en caso de que tengamos preguntas para responder. Muchas gracias. Buenas nuevamente, muchas gracias a ustedes por esta exposición. Sí, casualmente tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿cómo se aseguran de que los auditores hacen un uso responsable de la inteligencia artificial? Bueno, excelente pregunta. Mira, antes de nosotros darle acceso a las herramientas de inteligencia artificial a los equipos, tienen que cumplir con un programa de entrenamiento, haber leído las reglas de uso y de nuevo haber completado todos esos entrenamientos y completar una declaración acerca de su compromiso con la ética en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y obviamente, volvemos a lo básico, a esa pirámide de supervisión que existe. Si un asociado, por poner un ejemplo, un senior,
hace uso de inteligencia artificial para crear una divulgación, por decir algo, eso siempre va a seguir la cadena de supervisión, donde un gerente lo va a revisar y un socio lo va a revisar. Es decir, que de esa manera nos aseguramos de que aprovechamos la inteligencia artificial, ganamos tiempo con ella, pero además seguimos aplicando controles robustos en la supervisión y la revisión. Muchas gracias. Vámonos con una última pregunta. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder todas, pero como mencionaron ustedes, tenemos la información de contacto por si desean hacerlo por su propia cuenta. La última pregunta es, siendo que la inteligencia artificial hará gran parte del trabajo, ¿significa eso que las firmas abaratarán sus costos? Pregunta. Mira, la inversión en toda esta tecnología es sumamente costosa. Cada vez que sale una noticia acerca de lo que las firmas están invirtiendo en inteligencia artificial, en tecnología, no se habla de millones, se habla de billones. Entonces, obviamente, recuperar esa inversión cuesta. Lo que te quiero decir es que obviamente serán auditorías más eficientes en términos de tiempo y ese tiempo no es solamente el tiempo nuestro, también es el tiempo del cliente para que pueda dedicarse a su negocio, a generar valor. Es decir que creo que la respuesta es que sí, terminará siendo en el overall mucho más barato el proceso, sin obviar que la inteligencia artificial cuesta mucho, es muy cara, tenerla y mantenerla, y que obviamente es una inversión que se tiene que recuperar porque las firmas no son un non-profit organization. Súper, muchísimas gracias por responder esas preguntas y por esta exposición. Queremos agradecerle nuevamente a la audiencia por quedarse conectados con nosotros a través de toda esta semana, y cualquier duda que hayan tenido pueden contactarse por correo con nuestros socios. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición.